Y tal cual les anunciamos hace instantes, ya se encuentra aquí en la mesa de BTV Noticias la directora de ONU Mujeres, Magdalena Furtado, a quien ya le damos la bienvenida para abordar desde este minuto diversos temas. ¿Cómo estás, Magdalena? Un gusto. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Favor. El placer es nuestro porque, por ejemplo, queremos hablar de diversos temas, pero uno de ellos es esta campaña sobre violencia de género en el ámbito político. Aquí en Uruguay estamos en campaña electoral, obviamente las mujeres también son protagonistas. Y bueno, te quería preguntar sobre esta campaña, si han hecho un sondeo de cómo lo estamos viviendo y qué datos se pueden destacar. Bueno, esta campaña tuvo el objetivo justamente de poner el tema sobre la mesa previo a las elecciones y en el marco de este periodo electoral que estamos transitando. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de las violencias se exacerba en el periodo electoral. Y la violencia en realidad es un continuum, es decir, que ocurre en diferentes ámbitos, en los espacios públicos, en el ámbito laboral, en el hogar. Pero en el ámbito político se ha empezado a visibilizar y a conceptualizar de manera más reciente. Entonces queremos empezar a hablar de la ocurrencia de la violencia hacia mujeres en política y la idea también es sensibilizar justamente para prevenirla, ¿no? Entonces hicimos este spot, la agencia Amén Ciudadana de Creativos creó este spot justamente para de una manera muy sutil poder entender que cuando hablamos de violencia no necesariamente tenemos que hablar de casos extremos, visibles, muy tangibles, como fue el asesinato en Río de Janeiro de Marielle Franco, que justo fueron condenados la semana pasada, sino que podemos hablar de otras formas mucho más sutiles de violencia, como esa violencia simbólica, por ejemplo, que no te respetan cuando hablas, que te interrumpen, que menosprecian tus ideas o que toman decisiones o acuerdan cosas en ámbitos donde no estaba previsto o no correspondía. Entonces, la medición que tenemos sobre esa ocurrencia, que es la otra parte de la pregunta, es un estudio que hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, cuando empezó la administración de gobierno y lanzó todo el programa de formación a mujeres políticas, hizo un diagnóstico con la academia y bueno, y uno de los capítulos es el análisis de la violencia hacia mujeres políticas y el 80% de las mujeres encuestadas decía que o había tenido alguna situación de ese tipo o había visto que esa situación se le hacían a una mujer y en su presencia. Entonces, creo que ameritaba a poner el tema en la mesa. Sí, por supuesto. ¿Y ustedes consideran que además este fenómeno de agresión, violencia en diferentes ámbitos a mujeres políticas ha crecido además con el paso del tiempo? ¿Han detectado algún tipo de aumento? ¿No han podido ni aplicar este tipo de prevención porque no lo ha permitido la situación reinante, la coyuntura? En realidad no tenemos mediciones ni estudios previos, pero sí lo que pensamos es que en los momentos en que ¿Y más en las experiencias comentadas de pronto por mujeres políticas? Bueno, hemos venido recibiendo en todos los periodos electorales experiencias de mujeres de todos los partidos políticos que se acercan muchas veces a ONU Mujeres a contar una situación, a ver qué se puede hacer, a saber en qué se pueden respaldar en el marco normativo, si esto... Pero bueno, eso ocurre, lo que quiero enfatizar es que ocurre en todos los partidos políticos la ocurrencia de violencia. A veces, por algún caso que llama más la atención o sale en los medios, nos enteramos, pero ocurre en todos los partidos políticos. ¿Y sucede entre colegas, entre políticos hombres hacia sus colegas mujeres? Sí, por supuesto. El mayor lugar de ocurrencia es dentro del mismo partido político. Eso dicho por las propias mujeres políticas. Te quiero preguntar también en esta era digital, el uso de redes sociales, por supuesto que en política también se utiliza y de buena manera en el marco de esta campaña. ¿Qué sucede allí con la violencia cuando el anonimato obviamente encubre diversas situaciones? Bueno, para la campaña electoral pasada sí hicimos desde ONU Mujeres un estudio específico que analizamos más de 500.000 de tweets en las redes sociales, donde seguimos las cuentas de más o menos 200 mujeres políticas las que habían tenido mayor visibilidad. Y lo que vimos es que cuando las mujeres tienen mayor acción, o sea, mayor interacción en las redes sociales, obviamente más tweets violentos recibían y el porcentaje es levemente mayor de recepción de tweets violentos
violentos en las mujeres que en los hombres. Los hombres también reciben. Pero lo que más llama la atención, o sea, el mayor hallazgo, es que el tipo de mensajes que recibían las mujeres violentos era muy diferente al tipo de mensajes que recibían los varones políticos. ¿Por qué? Porque a las mujeres se le agredía hablando sobre todo de su cuerpo, o se metía a su familia, o anda a lavar los platos en vez de estar acá en la política. En cambio, a los hombres las mayores críticas, ¿no?, o tweets violentos tenían que ver con su ideología política o alguna acción que había realizado dentro de su partido, ¿no? Tenía más que ver con el quehacer político, pero ya cuando es la mujer es más probable que se metan con su apariencia física, ¿no?, esas otras cosas. Y después lo más interesante de todo el estudio es que las mujeres políticas que habían tuiteado sobre algunos de los aspectos que tienen que ver con la igualdad, la agenda de género, los derechos de las mujeres, esas sí recibían el doble de tweets violentos que una mujer que tuiteaba sobre el presupuesto nacional. No, parece insólito que esto ocurra, pero bueno, lo estamos visibilizando con este tipo de estudios. Te quiero preguntar también si ustedes consideran que este tipo de campañas realmente tiene un efecto que pueda llegar a revertir la situación. ¿Es lo esperable? Es obvio, pero en la práctica consideran que se puede llegar a dar, que la mentalidad social está abierta como para que se genere. Bueno, hay que trabajar siempre en muchos niveles, ¿no? Uno de los niveles es el trabajo de intentar cambiar las normas sociales, intentar de visibilizar fenómenos que obstaculizan o afectan a las mujeres estar en igualdad de oportunidades, de permanencia en el sistema político, que uno de ellos es la violencia. Pero por supuesto que hay que trabajar también en otros niveles, ¿no? En, bueno, ¿qué marcos normativos tenemos para poder prevenir o sancionar este tipo de fenómenos? ¿Qué pueden hacer los partidos a la interna cuando ocurren estas instancias? O sea que hay que trabajar a diferentes niveles. Nadie va a decir que con una campaña vamos a solucionar las cosas, pero creo que sí, a veces las campañas de opinión pública, y esta campaña cayó muy bien, tratan de poner temas o tratan de llamar a la reflexión o de ver cosas que tal vez ¿no?, son más simbólicas, más sutiles y no se ven de otra manera, sino a través de un spot. Bueno, datos positivos entonces. Te quiero preguntar sobre lo que dejan las elecciones nacionales en cuanto a la representación femenina en el Parlamento. ¿Qué visión tiene ONU Mujeres de lo que ha quedado? Bueno, la conclusión es que hemos mejorado, sí, pero la mejora ha sido tan magra que si seguimos aumentando el número de mujeres en el Parlamento a este ritmo, seguramente nos va a llevar muchísimas décadas más. O sea, estamos contentos porque sí se ha mejorado, pero si comparamos, por ejemplo, con la situación actual, hoy en día en el Parlamento hay 25% de mujeres. Y Uruguay, por ejemplo, en la lista del ranking mundial, eso la hace estar en el lugar 97. Lejísimos. Y con esta elección, al día de hoy, que más o menos está en un 28-29%, Uruguay pasaría a estar cerca del lugar 80. O sea, sí mejoramos, pero de 25 a 28-29% son unos 3-4 puntos. O sea, esperábamos, tenemos expectativas de poder dar un salto cualitativo, ¿no?, en el futuro. Magdalena, a propósito de esto que estamos conversando, ¿crees necesaria e imprescindible ya la ley de paridad en Uruguay? Sí. ONU Mujeres apoya en todos los países avanzar hacia leyes de paridad, y fue el caso de Uruguay, que fue discutido en el Parlamento en junio o en mayo, si mal no recuerdo. Sí, en mayo. Fue este año. Sí, correcto. Y nosotros hicimos una campaña bastante fuerte para apoyar y para mostrar la evidencia internacional, qué había pasado con los países que habían ya pasado, habían transitado desde una ley de cuota hacia una ley de paridad, porque justamente eso es lo que te permite dar un salto cualitativo. En la discusión parlamentaria, cuando escuchamos los argumentos, decían no se precisa una ley, eso se va haciendo voluntariamente. Sí, si hay voluntad política, como lo demostró, por ejemplo, el Frente Amplio, que el Frente Amplio sí armó sus listas de forma paritaria, intercalando un varón y una mujer en cada una de sus listas. Pero sabemos que, de hecho, los buenos resultados del porcentaje de mujeres es gracias, sobre todo,
a esta voluntad del Frente Amplio de tener estas listas paritarias, porque, por ejemplo, si miramos los tres partidos, el Frente Amplio, un 39% de las bancas logradas son de mujeres, el Partido Nacional un 18% de las bancas logradas son de mujeres y el Partido Colorado un 13%. Entonces hay una diferencia grande si aplicás ley de paridad o si aplicás ley de cuota. Correcto, te voy a cambiar de tema que está súper interesante, pero para abordar otros asuntos que también tienen que ver con género, obviamente, porque están trabajando junto con el Ministerio de Defensa en el proyecto ELSI que tiene que ver con la participación de mujeres en misiones de paz. Contextualizarnos, contarnos un poquito más y bueno, ¿qué obtienen de todo esto? Bueno, ese es un proyecto sumamente interesante e innovador en la región, que justamente como ustedes saben, Uruguay se caracteriza por ser el país con mayores aportes en términos per cápita, comparado con su habitación, a las personas que se despliegan cascos azules en las operaciones de paz. O sea, es el mayor aportante en términos per cápita de la región. Van alrededor de 1.000 por año, pero de esos 1.000, 950 son varones y solo 50 mujeres, por decirte algo. O sea, alrededor de un 5% son mujeres y el otro 95% varones. Entonces, lo que queremos desde ONU Mujeres es este trabajo conjunto y articulado con el Ministerio de Defensa para poner en valor también justamente el aporte que hacen las mujeres en el terreno cuando son desplegadas en las misiones de paz, que lo hacen junto con los hombres y tienen muchas veces esas miradas complementarias que aportan a mejorar la situación en el terreno. Entonces, este trabajo que estamos haciendo es para poder una vez identificadas, las barreras que encontramos, las razones por las cuales se despliegan menos mujeres, trabajar sobre esos obstáculos. Entonces estamos trabajando sobre el tema de cuidados, sobre los modelos de rol que hay dentro de esa institución, también sobre mejorar la información y la comunicación sobre el despliegue para que llegue a todos por igual y también trabajar en los requisitos que se precisa para poder ser desplegado. ¿Por qué? Porque ser desplegado da muchos beneficios. Sí. El prestigio, temas económicos, los años de jubilación, o sea, tiene un impacto y además lo que cuentan es que una vez que son desplegados es una experiencia única, ¿no? No todas las experiencias son positivas, pero muchos también cuentan la experiencia que les significó ser desplegado. Y la verdad que, para terminar, además hicimos una encuesta de opinión pública para ver qué pensaba la ciudadanía sobre las personas de los cascos azules de Uruguay que trabajaban en misiones como el Congo, etcétera. Y hay una valoración positiva de ese rol, ¿no? Porque es prestar servicios, ¿no?, en contextos de conflicto para mantener la paz, de ayuda humanitaria. Sí, claro. Entonces, ha sido muy bien valorado por la sociedad uruguaya. Nos alegramos mucho entonces de que así sea y que también se incorporen mujeres más en este tipo de tareas. Magdalena, por hoy te agradecemos tu visita. Muchas gracias. Ha sido muy amable.